Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación para estar con ustedes esta mañana, tarde, depende de dónde estén. Primero, sé que hay gente de Chile por ahí, mi solidaridad. Estamos pensando en ustedes, todo lo que está pasando con los incendios. Siempre están en nuestra mente. Okay. Les queremos contar para empezar, para darle un poco de contexto, quiénes somos nosotras, ¿verdad? Y de dónde, del lugar donde estamos hablando. Nosotras somos parte de Arte Público Press, estamos ubicadas en Houston, en la Universidad de Houston. Somos una organización sin fines de lucro dentro de una universidad. Y estamos bajo el paraguas, ¿verdad?, de Arte Público Press, que es la editorial más antigua y más prestigiosa para latinos y latinas en los Estados Unidos. La editorial tiene más de 40 años, cerca de los 50 años, de hacer este trabajo de servicio a la comunidad de escritores y escritoras y a la comunidad en general para poner libros a todas las edades, especialmente niños, que se puedan reflejar en la literatura. Eh, Dentro de este contexto se encuentra Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage, el programa de recuperación del legado escrito de latinas y latinos en los Estados Unidos, que es el brazo histórico de Arte Público Press. Lo que hace el Recovery Program, como le llamamos, es localizar, preservar y poner a disposición del público todo el legado escrito de latinas y latinos en los Estados Unidos desde la época colonial hasta 1980. Es un programa bastante comprensivo que tiene más de 30 años ya y que tiene asociados y asociadas en todo el mundo, debido a que el material viaja, ¿no? El material viene, considerando que están las oleadas de exiliados, de inmigrantes que van y vienen de diferentes países, en diferentes lenguajes, una cantidad diversa de materiales en este archivo que mayoritariamente digital, pero tenemos colecciones inmensas de fotografías, tenemos una colección de alrededor de 1500 periódicos históricos que datan desde el primero en 1808, que se publica en español en New Orleans, en Mississippi, el Mississippi se llamaba, hasta, como digo, hasta 1980. En general, eso es arte público y recovery. El Centro de Humanidades Digitales US Latinos o USLDH es parte de eso. Entonces, extiende la misión de arte público de recovery utilizando los archivos de recovery, los datos que quedan dentro de esos archivos. Hacemos proyectos digitales, archivos digitales para visualizar la información, para crear acceso a esta información y para también hacer público mucha de la información que tenemos de la historia de la comunidad de latinos en los Estados Unidos. Entonces, hoy día vamos a estar hablando de metadatos. En realidad no sabemos qué tanto el conocimiento sobre metadatos, entonces vamos a empezar de lo más básico, ¿verdad? Y metadatos en realidad es datos sobre datos, o sea, es la descripción de materiales, en nuestro caso, que podemos tener en el archivo, ¿verdad? Si ustedes tienen bueno, aquí voy a mostrar mi edad. Si ustedes tienen una colección de DVDs o CDs de música o los playlists que tienen en su teléfono, en su aparato electrónico, la manera en cómo los organizan bajo categorías, las descripciones que le dan, esos son metadatos. Este es un ejemplo de metadatos que se escriben generalmente en un spreadsheet, ¿verdad? En Excel o Google también. Y pueden ver que hay como categorías y se pueden organizar de esa manera. Vamos a hablar un poquito más de esas categorías ahorita. Sí, queríamos mostrarles cómo se ven, generalmente cómo nosotros lo utilizamos, ese spreadsheet, esa hoja que vieron anteriormente. Tenemos nosotras una que es estándar y a la que le vamos agregando más información a medida que la colección lo pida. Y vamos a hablar de eso, qué es lo que pide una colección, ¿verdad? ¿Por qué usar los metadatos? ¿Por qué son tan importantes los metadatos? Porque facilitan el descubrimiento, ¿verdad? De las colecciones que ustedes tienen. Ustedes no quieren que las colecciones estén aisladas, quieren que se pueda descubrir
por diferentes usuarios, ¿no? Que el usuario pueda determinar la aplicabilidad de los datos. Eh, Se permite la reutilización y la interpretación de los datos. Eh, Se pueden entender limitaciones en cuanto a derechos de autor, en cuanto a restricciones, etcétera. También clarifican la propiedad, a quién pertenece el material, como dije anteriormente, las restricciones de uso, y ofrecen permanencia porque ustedes crean o nosotros creamos los metadatos y tenemos que empezar a pensar hacia el futuro. Porque este material, este metadato que ustedes crean, va a crear no solo acceso a ahora, no es solo inmediato, sino que también pensando hacia el futuro. Creo que nos... Metadatos descriptivos. Estos ayudan a describir elementos y contenido para contextos de búsqueda y descubrimiento, ayudando a conectar a los usuarios con recursos y proporcionar contexto. El contexto es súper importante porque si ves un archivo, una foto, un documento, ¿verdad? Quieres saber de dónde viene, toda la información posible. Algunas veces no tienes toda la información, pero ese contexto puede ayudar al que está haciendo la investigación, ¿verdad? De, de qué año viene, ¿verdad? ¿Quién lo creó? ¿Cuál era la materia que se usó para crear esta foto, por ejemplo? Este tipo de metadatos facilitan la capacidad de buscar, navegar, ordenar y filtrar la información. Si yo estoy buscando una información, por ejemplo, si yo me meto a la página de una biblioteca, quiero saber si estos recursos me van a ayudar en mi investigación. Entonces voy a ver cuáles son las descripciones, cuáles eran los autores, cuándo se publicó, y eso ayuda al usuario. Pueden incluir elementos como título, descripción, autor y descriptores. Los metadatos descriptivos son el tipo de metadatos más común y conocidos para la mayoría de los creadores de contenido digital. Entonces, cuando hablamos de metadatos, es necesario conversar sobre el vocabulario controlado, ¿verdad? ¿Qué es el vocabulario controlado? El vocabulario controlado es un conjunto estándar que ya está predefinido de términos que utilizamos todo el tiempo, porque si no, todos crearíamos diferentes palabras para descubrir algo y la idea es que los datos, que el lenguaje o los términos que se utilicen sean usados de manera estándar a través de diferentes organizaciones para poder encontrar la información que estamos buscando y no perdernos en una lista interminable de palabras. Estos se llaman encabezamientos. Encabezamientos pueden encontrar como encabezamientos de materia, descriptores, glosario de términos, etc. ¿Por qué usarlo? Porque incluso cuando ustedes están trabajando con colecciones que son de comunidades que no han sido incluidas por mucho tiempo, también es muy importante, al menos para nosotras, que nuestro material se encuentre, porque una de las metas de nuestro programa es que este material ingrese o puedas descubrir si se, ¿perdón? Y sea parte de la historia o de la cultura oficial de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si nuestros materiales se descubren, tenemos una posibilidad de que sean utilizados en los salones de clase, etcétera. Por eso es tan importante facilitar la búsqueda y el encontrar este material. Tenemos muchas maneras diferentes de escribir conceptos y la idea es que cuando ustedes trabajen con un vocabulario controlado, cuando nosotros lo hacemos aquí, tenemos nuestro propio glosario, tenemos nuestra propia lista de cuáles son los términos que usamos. Generalmente se utilizan para diferentes colecciones. Si es una colección religiosa, va a haber una serie de encabezados de materia que corresponden específicamente al material que estamos analizando en ese sentido. Entonces, lo más importante, y en lo que trabajamos con nuestros estudiantes aquí, es la consistencia, que se utilice el glosario que se predetermina para el mismo. Si se van a incluir palabras nuevas, se hacen reuniones, lo conversamos con especialistas cuál es el término que se debe usar y lo incorporamos al glosario
y se le entrega al resto del equipo que está trabajando creando los metadatos. Ujú. Y vi que alguien preguntó si vamos a compartir este slideshow o si lo vamos a poder compartir al final. Traté de buscar la liga, pero era muy difícil con el slideshow puesto aquí. Este es un ejemplo de el vocabulario controlado. Y pueden ver aquí otra vez la hoja del spreadsheet, ¿verdad? Que tenemos organizando una colección de, creo que estos periódicos. Son periódicos. Ajá, y se utilizan muchas de las mismas categorías. Y así podemos hacer estas conexiones entre la colección, ¿verdad? Entre los periódicos individuales y puedes saber, ok, todos estos que utilizan Juventud Americana se relacionan por este tema. Hay consideraciones sobre el vocabulario controlado y las colecciones de grupos marginados. Tienes que tener en cuenta el grupo, la comunidad que estás describiendo. Tienen que representar una visión del mundo y como tal es sesgado. Descubrirás que gran parte del vocabulario necesario para representar tus datos o no están disponibles o no están representados de forma correcta. Entonces, no se puede nomás guiar por un vocabulario que ya existe. Muchas veces tienes que revisar cuál es ese vocabulario y preguntarte si tiene sentido utilizarlo para describir esta colección. Por ejemplo, si está trabajando una colección puertorriqueña, vas a utilizar palabras que se usan en Puerto Rico o por comunidades puertorriqueñas y no necesariamente palabras que se utilizan en comunidades mexicoamericanas, ¿verdad? Eso es súper importante. ¿Algo más? Entonces eso nos lleva a los encabezados de materia de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que son los que más se usan, ¿no? Este es el estándar aquí en Estados Unidos y se ha mantenido utilizado desde 1898. Entonces, estos encabezados de materias, además de son muy antiguos, ser el estándar, están muy cargados, ¿no? Por diversos motivos que vamos a conversar en realidad. Entonces, estos encabezados de materia de la Biblioteca del Congreso nos dan una idea de cómo crear nuestros propios encabezados. Lo que hacemos nosotros es tomarlo, porque ya hablamos de que queremos que nuestras colecciones se puedan descubrir. Entonces lo que hacemos es utilizar algunos de estos encabezados entendiendo de dónde vienen y quién los ha creado históricamente, que no han considerado estas colecciones de minorías o que no han tenido representación adecuada en los archivos. Entonces, los utilizamos de una manera crítica, ¿no? Para poder entrar en ese espacio, que se descubran las colecciones, pero también con la mirada crítica de rechazar los que no nos parecen. De hecho, hace unos años atrás hubo una protesta por el término en inglés que se utiliza de illegal immigrant, Illegal alien. illegal alien. Y la protesta tuvo frutos, creo, pero no sé qué tan claro. Entonces cambió un poco la manera de describir el material que estaba relacionado con inmigrantes, pero no del todo. Entonces hacen falta muchas conversaciones y nosotros hemos podido participar en procesos de reparación que está llevando a cabo la Biblioteca Nacional aquí en Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso y otras organizaciones que están interesadas en reparaciones, ¿verdad? Eso quiere decir de dar el lugar a las comunidades para podernos describir a nosotros mismos de una manera más respetuosa, ética y responsable, incorporar los deseos de nuestras comunidades en cómo queremos que se nos describan, cómo queremos que se describa esta historia. Creo que sí es. Sí, yo. Entonces, hablando de estas consideraciones éticas, una de las cosas que a nosotros nos interesa también es el uso del español, específicamente en los Estados Unidos,
porque es considerado acá un lenguaje diferente al inglés, ¿no? El estándar es el inglés y el uso del español es un lenguaje que se utiliza mucho, aunque se utiliza mucho en Estados Unidos y como les dije anteriormente, ha estado presente hace muchos años. De hecho, el primer lenguaje europeo que se habla en los Estados Unidos es el español. Hay, como ustedes se imaginarán o saben, hay un sistema de discriminación que, y violencia del lenguaje, como se le llama ahora, ¿no? Que es cómo se ha atacado el uso del español y se ha utilizado en contra de muchas comunidades. Entonces, el uso del español acá está muy cargado y nosotros somos muy conscientes de querer incorporarlo en el programa, porque la mayoría de nuestro archivo, por ejemplo, tiene un 90% de la colección en español. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear metadatos en inglés y español, considerando el español que se habla aquí en Estados Unidos, porque también ustedes sabrán que hay un estándar de español y hay mucha discriminación dentro del español con el español de otras comunidades que han estado en contacto con otros idiomas. Entonces, también es una lucha por justicia de un lenguaje que ha sido discriminado dentro de su misma variedad de lenguaje, que es el español. ¿Por qué usar metadatos bilingües? Por el acceso no solo en las comunidades dentro de Estados Unidos, por darle también el espacio a las colecciones que están escritas en español, para empezar, que se produjeron en Estados Unidos, y para compartir estos materiales también con otros archivos a través de Latinoamérica, porque como les decía, el material viaja. Muchas de las guerras de independencia se forjaron aquí en Estados Unidos. José Martí estaba escribiendo de Nueva York, revolucionarios de toda Latinoamérica viajaron para poder publicar y llevar de vuelta materiales en contra de España hacia los países latinoamericanos. Entonces tenemos toda esta historia de exiliados cubanos y de Centroamérica que llegan a Estados Unidos, que es necesario describir de una manera en que pueda volver al archivo y compartir el material. Esta es una historia que nos compete tanto a los latinos de Estados Unidos como a otros países en Latinoamérica. Los obstáculos para usar metadatos bilingües, como comprenderán, es encontrar el material que nos permita. No podemos, hacemos mucha traducción aquí, pero también queremos que sea, ¿se acuerdan que queremos que sea estándar? Entonces tenemos que encontrar la manera de que sea estándar, no solo para nosotros, sino que para otras comunidades que están describiendo el español aquí en los Estados Unidos. Hace unos años atrás encontramos un recurso que se llama Bilindex, que son traducciones de de encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso, y utilizamos como base este recurso. También utilizamos un poco de Sears, que se usa en Latinoamérica, y lo que hacemos muchísimo también son grupos de discusión con expertos y compartir con organizaciones que están haciendo el mismo trabajo de nosotros, para saber qué están utilizando, como Chicana por mi raza también, que tú lo utilizas, como el grupo del archivo de la Asociación de los Óscares, también están haciendo un trabajo. Entonces vamos compartiendo los metadatos que vamos creando entre nosotros y así vamos creando un estándar entre diferentes organizaciones. Y eso ayuda con los obstáculos, porque una de las cosas que la gente siempre dice es que es más trabajo, pero, o sea, vale la pena, ¿verdad? Sí es más trabajo. Muchas veces hacer este trabajo es más trabajo, pero vale la pena porque es necesario para describir estas colecciones en específico, ¿verdad? O sea, no podemos tener una colección en español y describirlo en inglés, ¿verdad? Si queremos que la comunidad representada por esa colección tenga acceso, tiene que tener esa descripción en inglés. Y muchas de nuestras colecciones están en español o están bilingües, ¿verdad? Hasta en Spanglish. Entonces es importante tener las descripciones en español. Este es un ejemplo de algunos de los encabezamientos de la Biblioteca de Congreso y puedes ver que tenemos primero los tenemos aquí en inglés y luego tenemos las traducciones y también trabajamos para crear estas traducciones que realmente representan la comunidad, como habíamos dicho.
Y otro ejemplo más. El mismo ejemplo que vimos anteriormente, aquí pueden ver otra vez que tenemos una lista en inglés y luego en español. Y si pueden ver, incluimos también muchos metadatos que, si bien no son parte de los estándares, responden a las necesidades del objeto, en este caso del periódico, del artículo en el periódico. Por ejemplo, agregar seudónimo o el lenguaje en el que está escrito o la etnicidad, etcétera, que ayudan, facilitan mucho a los investigadores, a las investigadoras en la búsqueda del material. Les voy a explicar un poco del Dublin Core. El Dublin Core es un esquema de metadatos. Hay diferentes esquemas. Esta es por ejemplo, como digo, una lista específica de elementos de metadatos. Se define en general, hay más en Dublin Core, pero estos son como los más usados. Si utilizan un programa como Omeka, por ejemplo, para crear archivos digitales, van a encontrar Dublin Core dentro de ese software. Tenemos Identifier, que es el identificador del recurso o el expediente. Siempre se sugiere que utilicen algo común, otra vez que tengan como un vocabulario controlado para esto también, ¿verdad? Porque no quieres que en una colección todos los expedientes se llamen 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, y luego tengas otra carpeta en tu computadora con los mismos números, porque ¿qué pasa si de repente el número 2 de una colección termina en la otra? Entonces, es importante crear un sistema de nombrar expedientes según la colección en orden para saber cuáles imágenes pertenecen a cuál colección. Título, creador o autor, muchas veces no hay o no saben, no van a saber quién es el creador, pero eso lo puedes dejar en blanco, pero es importante compartir esa información si lo tienen. Descripción, igual, esto, como dijimos antes, es importante tener en cuenta la comunidad que está representando este archivo para describirlo en una manera que tiene sentido, que es respetuoso. Los sujetos o subject, encabezamientos de la Biblioteca de Congreso, fecha, tipo de documento, texto, imagen, etcétera. El formato, y el formato es el expediente. La fuente, para saber de dónde sale, o sea, de cuál colección viene, si alguien está investigando una colección, encuentra una imagen y quieren saber de dónde viene. Por ejemplo, si es un poema que fue publicado en un libro, de cuál libro sale, ¿verdad? Un pedazo, un recorte de periódico. Si tienes la información de dónde viene, qué periódico, fecha, etcétera, es importante compartirlo. Obviamente no siempre tenemos esa información. El idioma, la casa editorial, si se publicó, colaboradores, relación, entonces relación con otra materia dentro de esa colección. Por ejemplo, si hay dos cartas, tienes una carta que es la primera y luego la respuesta, es importante notar que esas dos cartas son relacionadas porque si alguien está haciendo investigación, querrán buscar el original o la respuesta, por ejemplo. Cobertura es el lugar. Si es una carta que viene de San Antonio, por ejemplo, quieres incluir eso. Derechos. Hay copyright, o los derechos se mantienen por el autor, el que está donando la colección, se puede publicar, está en el dominio público, etc. Y luego también tenemos palabras claves, que es la manera en que entramos más a lo de
representar la comunidad, especialmente cuando no existe una palabra, una categoría buena en la biblioteca de Congreso. Muchas veces hacen falta. Hay muchas descripciones de eventos o personajes europeos de temas eurocéntricas, pero faltan muchos encabezamientos que tengan que ver con latinos, con diferentes comunidades, eventos latinoamericanos, etcétera. Entonces, usamos esa oportunidad de crear más palabras claves para ayudar al investigador. Solo acotar que para las humanidades digitales, por ejemplo, Dublin Core es el que se usa para Omeka, ¿verdad? Que es el software que se utiliza en muchas bibliotecas y museos para crear colecciones en línea. Aquí tienen un ejemplo de un sobre vacío. Teníamos un montón de estas cartas y alguna gente podría pensar, esto no vale, o sea, esto no tiene ningún valor porque no tiene la carta, no tiene esa información, pero sí hay metadata y sí tiene metadata importante. Entonces, si lo vemos, podemos darnos cuenta que tiene nombres, tiene lugares, tiene hasta una fecha y también sabemos qué tan grande es, ¿verdad? Entonces, queríamos pensar cómo se puede utilizar esa información, esos metadatos, cómo pueden ayudar en alguna visualización de investigación. Entonces, apuntando estos metadatos específicamente para un proyecto, pudimos registrar ciudad de destino, ciudad de origen, el autor, la fecha y luego el lugar muy específico. Y esto lo puedes sacar, latitud y longitud lo puedes sacar del internet. Hay varios sitios, hasta en Google Maps también pueden sacarlo. Entonces, si les interesa hacer como un proyecto de mapa usando metadatos, lo pueden hacer de esa manera. Y esta es la visualización. Entonces, utilizando estos metadatos, pudimos entender un poquito más de Alonso Perales, que tenemos su colección aquí. Alonso Perales era un activista civil, era cofundador de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos en los Estados Unidos, que es la organización más grande y más vieja de derechos civiles de latinos en los Estados Unidos. Fue abogado también y muy involucrado en su comunidad. Y sabíamos que mucha gente le escribía, les describía qué había pasado en sus ciudades. Les escribían como ¿cómo se dice? Eventos de discriminación. Y bueno, estos sobres estaban vacíos, ¿verdad? Pero la información que nos da nos explica un poco de qué tan grande era su network, ¿verdad? Le están escribiendo de muchas partes. Entonces, en una época era como 1950, antes del internet, gente sí se está conectando con él, ¿verdad? Entonces, estos metadatos nos ayudan a visualizar algo muy específico de los derechos civiles, la conexión con la comunidad durante estos años en los Estados Unidos. Por eso son súper importantes estos metadatos. No nomás nos ayudan a encontrar la materia, pero también nos ayudan a entender el contexto más allá de lo que podemos leer. Sí, el contexto es súper importante y como vieron en los ejemplos que dio Lorena, es pasar de una hoja de Excel, ¿verdad? Con información que ustedes recuperan, que una de las recomendaciones es que pues, pongan más información de la que ustedes creen que van a necesitar para el programa o para el proyecto que están realizando, porque así cuando ya tienen su hoja,
no tienen que volver a agregar información. En este caso es la información geográfica, produció un mapa, como dice Lorena, que ayuda a entender específicamente los 40, 50, 60, cuando los latinos estaban siendo muy discriminados y las organizaciones de derechos civiles estaban trabajando arduamente, ayuda a ver de una manera visual el alcance de estas nuevas políticas y el empuje, ¿no?, de las comunidades. Y para terminar, les queríamos hablar un poco del trabajo que hacemos con la comunidad, que se ha nombrado mucho, ¿no? Nosotros nos llamamos a nosotros mismos un archivo comunitario, porque somos diferentes a un archivo institucional. El archivo institucional por muchos años no ha recogido, al menos aquí en Estados Unidos, las colecciones de comunidades que han estado relegadas por muchos años. Hay muchas comunidades aquí que no son parte del archivo. Ahora se está viendo más y por eso surge el Recovery Program, el programa de recuperación, para crear este archivo donde se puedan preservar estas colecciones y donde nosotros, que somos parte de esa comunidad, podamos proporcionar el contexto y podamos estar en contacto con las comunidades también para preguntar cómo quieren que se describan estas colecciones. Entonces, un poco haciendo un puente entre la academia y la comunidad de manera ética y no apropiándonos de las colecciones. Una de las cosas que hacemos hace muchísimos años es trabajar como colaboradores con la comunidad para que nos permitan digitalizar las colecciones, trabajar en conjunto para describirlas y devolver las colecciones, si así lo desean, a las comunidades, junto con una copia digital de sus colecciones o archivos. Hace un año atrás empezamos a realizar el Día del Archivo Comunitario, donde vamos a la comunidad inmediata aquí que tenemos en Houston. Nuestras oficinas están justo detrás de una gran comunidad latina que lleva muchos años acá. Y vamos con los estudiantes, llevamos escáneres y nos instalamos en un centro comunitario por una mañana completa. Invitamos a la comunidad en inglés y en español a traer sus colecciones. Ellos pueden decidir si quieren hacer que le hagamos una copia y llevársela a su casa y no compartirla con nosotros. Pueden decidir compartir los archivos digitales con nosotros o pueden decidir donar la colección y que nosotros la incluyamos de la colección análoga, digamos, en nuestras colecciones. Una de las cosas yo creo que más increíbles que pasado en este proceso de trabajar con la comunidad de esta manera ética es las diferentes materiales que las comunidades traen a nosotros. Ya no son solamente cartas, pensando en una comunidad que nunca se ha sentido parte de la historia, que se le ha dicho que no pertenece a esta historia, que por idioma, por estatus migratorio, por diversas razones, es muy importante para nosotros, desde niños hasta adultos, que se sientan que sí son parte de la historia haciendo este tipo de eventos, ¿no? Trayendo sus cosas. Yo creo que eso se logró, se está logrando a través de estos eventos, cuando la gente nos trae cosas que no están dentro de la manera tradicional del archivo, que es por ejemplo este delantal que ustedes ven aquí, que es el delantal es de la madre de una de las líderes latinas en Houston, muy reconocida. Y puedes entender la historia y la trayectoria de esta líder latina a través de este delantal, de su madre, que era la encargada de nutrir, es parte de esta comunidad, de mantener el lazo con la comunidad que queda en el país de origen, en México, por ejemplo, a través de las cartas. Pero el delantal para nosotros representa el momento en que la comunidad siente que este es un artefacto que es tan importante que merece ser parte del archivo. Y yo creo que eso fue un momento cúspide, ¿no? Al interpretar y al entender. Ahora nosotros la tarea es cómo representar digitalmente este delantal para que represente lo que ella quiere que represente. Toda esa carga que trae este delantal histórica, en nuestro trabajo como académicos aquí en la universidad, de buscar la manera de representar de la mejor forma este material. Y con eso terminamos, yo creo, para abrir a discusión, preguntas, etcétera. Gracias.